Claro, las cosas mínimas. A todos, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de competencias de enfermería en la prevención y control de infecciones hospitalarios. Hoy tenemos al magíster Jesús Núñez Untiveros y nos va a hablar sobre el contrato, el régimen laboral CAS y sus derechos. Hoy el tercer día y el día de mañana como último día, no se olviden por favor, hay el sorteo de canastas navideñas. Gracias a la empresa Cedixa, líderes en capacitación, a la gerente Paulita Torres Tarazona y a todos los docentes que este es nuestro curso de fin de año, el cual cerramos para poder continuar con las capacitaciones. Y el personal de salud tiene que fortalecerse en los conocimientos básicos y primordiales en el sistema de salud. Y cuando hablamos del sistema de salud, no solamente en la parte asistencial, también en la parte administrativa. Es necesario conocer los regímenes laborales, es necesario conocer nuestros derechos. Muy bien, agradecemos a cada uno de ustedes, un saludo muy especial. La gente de, a ver, están hablando por acá de interno de Chimbote, Huaraz, Huacho. Tenemos bueno, amigos cubanos acá, tenemos en Argentina también. Gracias a cada uno de ustedes, que también va a transmitir vía Facebook Live. Muchísimas gracias. Y sin más preámbulos, le invitamos al magíster abogado Jesús Núñez Untiveros. Muy buenas tardes, doctor, le escuchamos. Muy buenas tardes, estimado licenciado Ramiro González. Muchas gracias una vez más. Agradecerle la invitación a usted y a todos los directivos del Centro Biológico de Investigación y Capacitación en Salud. A todas las personas que se han dado cita en estos momentos desde sus diferentes lugares donde se encuentran, a los diferentes enfermeros, enfermeras, personal de salud. Agradecerles también la participación en este tipo de actividades de capacitación, pues como muy bien dice el amigo Ramiro, es justamente un trabajador, un servidor público, del cual son ustedes, que laboran en diferentes hospitales, en diferentes centros asistenciales del sector público. Es importante, ¿no? Ustedes tienen la formación profesional del pregrado en enfermería, en las diferentes actividades profesionales en salud, pero también son trabajadores dentro de una entidad pública. Por tanto, hay que tener conocimientos básicos de lo que es administración pública. Porque muy bien, yo puedo ser enfermero del área de emergencia, correcto, pero también tengo que entender un poquito qué cosa es el presupuesto público, qué cosa es la planificación estratégica, qué cosa es la estructura del Estado, cómo funciona esta mi institución donde yo trabajo, ¿no? ¿Cuál es su estructura orgánica? ¿Cuáles son los cargos directivos que hay? ¿Cuáles son los cargos jerárquicos que existen? Si yo quiero presentar un reclamo, ¿cuál es el conducto regular a través de la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general que rigen las entidades del Estado? ¿Cuál debe ser el conducto regular que yo, licenciado en enfermería o personal o servidor público, pues tengo que hacer un reclamo, una queja o quiero hacer una consulta? También puedo hacer consultas al jefe de personal, al jefe de presupuesto, al jefe de administración, al jefe de abastecimientos, al jefe de logística, pero yo tengo que conocer también mi entidad, no solamente es que me han formado para la parte asistencial, sino también tengo que saber dónde estoy trabajando, cómo es la estructura orgánica, cuáles son las plazas que existen en esta mi institución, inclusive, ¿no? Mi contrato que yo tengo, qué vínculo me genera con la entidad, qué derechos me asisten y qué también otros derechos no me asisten también en ese sentido.
Entonces, en realidad, sí, como muy bien dice el licenciado Ramiro, es importante tener esa doble capacitación, tener el aspecto asistencial operativo que ustedes tienen para trabajar en nefrología, en urología, en radiología, etcétera, pero también conocer administración pública. Por eso que hoy en día cada vez más se exige que el profesional, no solamente el profesional de la salud, sino que también los diversos profesionales de la administración pública conozcan de gestión pública. Porque si no conozco de gestión pública, entonces, ¿cómo puedo estar trabajando dentro de una institución donde justamente se gerencia, se acciona en base a las normas y las leyes del derecho administrativo, del control gubernamental, del control de las contrataciones del Estado, etcétera, etcétera? Entonces, esta parte, esta tarde, la institución del Centro Biológico de Investigación y Capacitación en Salud, a través del licenciado Ramiro González y a través de sus directivos, de la gerenta Paulita Torres Tarazona, han tenido a bien una vez más invitarme a participar para conversar con ustedes, para exponerles un poco los lineamientos que hay respecto a este régimen laboral del contrato administrativo de servicios CAS en ese sentido. En realidad hay toda una evolución, ¿no? Hay todo un desarrollo que se ha venido dando respecto a este tema del CAS, de los contratos CAS en el aparato del Estado. Pero yo no quisiera dejar de lado lo siguiente. Antes de ingresar al tema de por sí, que es el tema del régimen especial de contratación administrativa, CAS, que se publica a través del decreto legislativo número 1057, quiero que me permitan hacer una pequeña, no sé si introducción o de alguna manera unos antecedentes históricos para que ustedes de repente en unos 15 minutos se puedan enterar. Sobre todo, puedo entender que yo tengo ahorita muchos profesionales, personal de salud que me escuchan, de diversas edades, de diversa experiencia, trayectoria, años de servicio, que muchos de ustedes, que no los tengo en este momento a la vista, pero que sé que están en distintos lugares escuchando esta exposición, muchos de ustedes, por ejemplo, también pueden ser personal joven, personal de 30 años, 28 años, que está ahorita presente escuchando, por ejemplo, esta exposición, esta disertación, conferencia. Pero en ese orden de ideas, a mí me gustaría un poquito hacer una remembranza rápida para poder aterrizar en lo que es ahorita el tema del CAS. Para eso, ustedes, justamente, en las diferentes entidades de salud que trabajan, de repente hay enfermeras, digamos, que están trabajando bajo un régimen laboral que es el 276. Y de repente ustedes dirán, ¿y qué es el 276? Porque dicen que la licenciada Paulita es régimen 276, pero la licenciada Rosita es CAS. ¿Por qué Paulita es 276 y por qué Rosita es CAS? En otro escenario, de repente la licenciada Juanita, su régimen laboral o ella pertenece al 728. Entonces, esos profesionales jóvenes, muchas veces que ingresan a trabajar hoy en día, promedio 30 años de edad, dicen qué raro, ¿no? Una licenciada dicen que es de la ley 276. La otra licenciada dicen que es de la ley 728. La otra licenciada dicen que es del régimen CAS 1057. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué nuestras colegas que trabajan en esta misma institución pública, unas contratadas a través de una ley laboral, otras contratadas a través de otra ley laboral, inclusive no es una ley laboral, no es una ley laboral, pero también hay enfermeras contratadas como terceros, o sea, las llamadas contrato de locación de servicio o contrato de terceros. Entonces, realmente que los mismos profesionales jóvenes se confunden, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que
todos trabajamos en este hospital, pero a la vez unos son decreto 1057, otros son decreto 728, otros son decreto 276, otros son locadores de servicio. Entonces, se genera hoy en día, 17 de diciembre, esa es la realidad que vivimos en muchas instituciones del Estado, no solamente del sector salud, sino podemos hablar de ministerios, podemos hablar de municipalidades, podemos hablar de gobiernos regionales, podemos hablar de distintas entidades donde encontramos a 2 o 3, por ejemplo, en una municipalidad, por citar un ejemplo. En una municipalidad hay algunos trabajadores que pertenecen al decreto legislativo 276. En esa misma municipalidad hay otro grupo de trabajadores que pertenece al decreto legislativo 728. Y hay otro grupo de trabajadores que pertenecen a este decreto legislativo 1057, régimen CAS. Entonces, cuando uno entra a una municipalidad, te encuentras con 3 leyes laborales distintas. Y tú dices, ¿pero por qué sucede eso? Y encima aparecen, continúan en el escenario de la palestra del servicio público, los contratos de locación de servicio, que no son, reitero, no son un régimen laboral, es un contrato al amparo del Código Civil, pero que este contrato de locación de servicio también está presente en esa municipalidad, por ejemplo. Entonces ya son 4 formas de contratación que tienen 3 leyes laborales y una forma que es el contrato de locación de servicio. Entonces, esta situación no es de hoy día, no es de hoy día 17 de diciembre. Esto tiene toda una historia que voy a tratar yo de resumirle en 10 minutos esta historia para que muchos de ustedes que quizás ya lo conocen, la historia, no lo sé, y otros profesionales jóvenes que de repente me están escuchando en estos momentos, por lo menos conozcan por qué es que hoy en día encontramos en un hospital 2 leyes laborales y haciendo mismas funciones. De repente son 2 enfermeras, pongamos, ¿no? Es un ejemplo. 2 enfermeras que trabajan en pediatría, pero una enfermera es decreto legislativo 276 y la otra enfermera que también trabaja en pediatría, por ejemplo, es decreto legislativo 1057 CAS. Y quizás vamos a suponer que haya una tercera enfermera que también trabaja en pediatría, pero que ella es contrato de servicio, o sea, locadora de servicio. Y las 3 cumplen funciones análogas o similares o parecidas dentro del servicio como especialistas en enfermería pediátrica. Y lógicamente, los temas de beneficios, los temas de derechos, los temas remunerativos, los temas, digamos, de licencias, de beneficios diferentes entre una enfermera del 276 con otra enfermera del 728, con otra enfermera del 1057, con el caso, digamos, del contrato de locación de servicio que también esté presente, va a existir toda una desigualdad. Desigualdad. ¿Por qué? Porque existen distintas leyes laborales y porque además tenemos ahí presente, no ha desaparecido, al locador de servicio. Pero esto data, digamos, si vamos un poquito de manera retrospectiva, vayamos al año 1984. En el año 1984, de repente algunas licenciadas ni habían nacido en ese año, en 1984 se publica el decreto legislativo 276 a manera de historia. Este decreto legislativo 276 nos daba la posibilidad de que los trabajadores del sector público, y esta ley se crea para los trabajadores del sector público, esta ley ayuda a que en el sector público los trabajadores puedan ingresar a través de un concurso público, ¿no? A nivel nacional, y que logren obtener su condición de nombramiento en el Estado.
Entonces, este régimen 276 del año 1984 permitía que los trabajadores del sector público puedan gozar de una resolución de nombramiento en el Estado y consecuencia de esa resolución de nombramiento tenían un conjunto de beneficios, un conjunto de derechos, pero entre ellos, el más importante, la estabilidad laboral. Eso lo que hoy en día nos angustia a muchos de nosotros, que no tenemos esas dos palabras, estabilidad laboral. Pero en 1984, a través de este decreto legislativo 276 y a través de los concursos que habían, lograban obtener esa estabilidad laboral. ¿Qué significa tener estabilidad laboral? El puesto de trabajo al cual yo había postulado era un puesto que tenía los 12 meses del año, presupuesto. Y como tenía presupuesto, formaba parte de una plaza permanente en ese hospital o en esa municipalidad, en ese ministerio. Y como era una plaza permanente de 12 meses del año, había presupuesto. Por tanto, yo tenía asegurado mis 12 sueldos al año. Y como esta ley 276 me facultaba en tener estabilidad laboral y me nombraba en el Estado, entonces yo ya tenía un trabajo permanente. Yo ya no tenía la condición de contratado, sino yo ya era parte de la institución. Por eso algunas personas que aún pertenecen al 276 a veces dicen, ¿no? Yo soy personal de planta. Algunas personas digo, ¿no? ¿Por qué dicen que es personal de planta? Porque es un personal ya fijo, es un personal ya permanente, es un personal que tiene presupuesto los 12 meses del año hasta que cumpla sus 70 años de edad y pueda irse al retiro ya por límite de edad. Entonces, pero no se preocupa porque no es contratada, está nombrada. Pasó el tiempo y también habían contratados bajo ese régimen 276, con la única diferencia que eran contratos temporales y no tenían la estabilidad laboral que tenía el que sí lograba tener un nombramiento. Entonces, miren, desde el año 84 ya aparece el 276, que hasta el día de hoy sigue vigente en muchas entidades públicas. Pasa el tiempo y en el año 1991, se publica el decreto legislativo, eh, que rige, en este caso, para 728, el decreto legislativo 728, que surge esta ley laboral, porque es una ley laboral igualita que el 276, lo único que lo hace distinto es que este decreto legislativo 728 nace para el sector privado, para las empresas privadas, a partir del año 1991. Entonces habían dos leyes laborales muy marcadas. Para los que trabajaban en el sector público, tenían el decreto legislativo 276. Podía ser contratado o podía ser nombrado. Y nada más. Y a partir del año 91, me falta uno. Y a partir del año 91, los que ingresaban al sector privado, pero en ese curso de... hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, le agradecería que pueda apagar su micrófono. Y a partir del año 91, en este caso, se publica el decreto legislativo, en este caso 728, y ese decreto legislativo 728 rige para el sector de las empresas en nuestro país, las empresas en este caso. Perfecto. Entonces ya teníamos dos leyes laborales. Seguimos avanzando hacia el año 94-95 ¿y qué sucede? Que en el Estado, en el servicio público en este caso, ¿no? Comienza a surgir los llamados contratos de locación de servicio, en esa época llamada servicios no personales.
personas que no ingresaban por ningún tipo de concursos, ingresaban directo por algunas necesidades temporales de las entidades, pero sin que exista un presupuesto fijo o permanente para cubrir ese tipo de pagos a este tipo de personal tercero o de contratos de locación. Fuimos avanzando a través de la historia y llega un momento que hacia el año 2000 la cantidad de locadores de servicio era enorme en el aparato del Estado. Entonces, ¿qué sucede? En ese sentido, tal era la cantidad de reclamos que existía en el escenario laboral peruano, porque este contrato de locación de servicios solamente le permitía un pago a ese trabajador y ningún otro tipo de derechos, ni vacaciones, ni beneficios, ni lactancia, nada de nada. Solamente era un pago fijo y nada más. Entonces, fíjense, ¿no? Ya teníamos hacia el año 2000, entonces, contratos del 276, pero también se suma otro detalle, que del año 90 en adelante se van creando ciertas instituciones públicas y muchas instituciones públicas que van naciendo a partir del año 92, 93, 94 en adelante, nacen bajo el régimen privado del 728. Siendo entidades públicas, nacen con régimen privado en el Estado. Ahí ya se complica más el escenario. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, vamos a ir encontrando hacia el año 2000, 2005, en las entidades públicas que hacen labor pública, que hacen servicio público, ministerios, organismos autónomos, pero que tienen personal en 276, que tienen personal en 728, pero el 728 tiene un detalle. El 728 es una ley de régimen privado, por tanto hablamos de 15 sueldos al año. En cambio, el régimen 276 solamente nos hablamos de 12 sueldos al año. Comienzan las diferencias, comienzan las inequidades. Muy bien, hacia el año 2000, 2002 aparecen grandes problemas porque los locadores de servicio eran miles en todo el aparato del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Dicen, tal es la cantidad de locadores de servicio que tenemos que crear una forma para que ya no hayan locadores de servicio, estamos hablando del año 2005 promedio, y necesitamos una ley que ayude a extinguir, a desaparecer a los locadores de servicio. Allí, en ese escenario social, laboral, año 2008, surge este decreto legislativo 1057. En ese escenario histórico surge la ley del CAS. La ley del CAS nace bajo la lógica que al surgir esta ley del CAS, entonces desaparecería los contratos de locación de servicio en el Estado peruano. Ese fue el propósito del CAS. El locador de servicio no tenía ningún derecho, solamente el pago que le daban. Muy bien, tú eres enfermera, eres locadora de servicio, ya 1,800. Cada mes un 1,800 y se acabó. Pero había un detalle, que siendo locadora de servicio a veces le atrasaban el sueldo. Porque era un pago, no exactamente un sueldo, porque sueldo hablamos de remuneraciones cuando hablamos de una ley laboral, pero en este caso era un tercero, era como una persona externa a la entidad, pero que hacía funciones inclusive a veces permanentes. Históricamente han habido profesionales, trabajadores, técnicos en las diferentes entidades públicas que han trabajado por años como locadores de servicio, sin seguro social, sin compensación por tiempo de servicio, sin gratificaciones, sin nada. Entonces, en el 2008 nace, surge, se publica el régimen especial CAS. En este régimen del 1057 del CAS, como la intención era eliminar
el contrato de locación de servicio que no me daba a mí ningún derecho de nada más que mi pago mensual. No tenía yo vacaciones, nada, a pesar que trabajaba de repente hasta año tras año en una entidad pública. Surge por bendición esta ley del CAS año 2008. ¿Qué cosa, con qué derechos nace esta ley del CAS en el año 2008? Nace con una característica, que primero tenías que ahora sí ya pasar un concurso público. Mientras que eras locador de servicio, como la idea era extinguir el locador de servicio, en esa época también llamada servicio no personal, ellos no ingresaban por ningún concurso, presentaban su currículum, había una necesidad de la entidad y lo contrataban directo y se acabó. Pero al surgir este decreto legislativo 1057, la llamada ley del CAS, año 2008, nace con una característica que era que había que pasar un examen, o sea, una evaluación del currículum, ¿no? Una entrevista para lograr alcanzar una plaza llamada CAS. Y como se supone que este régimen especial era mejor, tenía que ser superior a ser un locador de servicio que no tenía ningún derecho, entonces este decreto legislativo 1057 de los CAS, cuando nace en el 2008, nace con algunos derechos, lo cual no tenía el locador de servicio. Entonces ya por lo menos se había logrado una mejoría para esos grupos de locadores de servicio que hasta el 2007 eran miles en el aparato del Estado y que ahora al crear esta figura del CAS y que ahora al crear estas plazas CAS, entonces muchos de esos miles de locadores iban a poder concursar y poder tener una plaza CAS, pero donde les permite en este caso, por ejemplo, tener ciertos derechos. ¿Cuáles son esos ciertos derechos? Un máximo de 48 horas de trabajo a la semana, un descanso de 24 horas continua por semana, un descanso de 15 días calendarios continuos por año cumplido, una especie de vacaciones, aunque no lo llamaban literalmente vacaciones, sino le llamaban el término descanso. Porque no era exactamente, digamos, todo un régimen laboral que le dieran el 100% de beneficios, como sí tenía el 728, todos sus beneficios laborales, como sí tenía el 276, que tenía todos sus beneficios laborales. Entonces, como un locador de servicio no tenía nada, entonces, por lo menos con este decreto legislativo 1057, ya al dejar yo de ser locador y pasar a ser una plaza CAS, entonces yo por lo menos tenía ya 15 días de descanso de manera a modo, entre comillas, de vacaciones, en la medida que yo haya cumplido un año laborando en mi condición de CAS. Y además tenía la posibilidad de afiliarme a un régimen de salud. Por lo menos ya si me accidentaba dentro de la entidad, ya me cubría mi salud para una hospitalización de emergencia o una situación fortuita. Entonces, es así como nace en el 2008 el CAS, con ese fin, con ese propósito, de dar ciertos derechos y de esa manera eliminar, extinguir, desaparecer a los locadores de servicio que fueron apareciendo desde los años 90 hasta el 2007. Espero de que me puedan ir entendiendo lo que estoy tratando de explicar lo más claramente posible que trato de hacer. Luego, ¿qué sucede? Que también comenzó a existir una serie de reclamos porque decían 15 días de descanso era muy poco para personas que habían venido laborando y cumpliendo una jornada igual a la de un 276, de, digamos, mínimo de 40 horas a la semana,
y que hacían labores equivalentes porque podía haber una enfermera que era 276 del área de pediatría y también equivalentemente había una enfermera, pero era 276, ¿correcto? Y otra enfermera que también era del área de pediatría que trabajaba la misma cantidad de horas, pero que era CAS, con la diferencia que la enfermera del 276 tenía 30 días de vacaciones, a diferencia de la enfermera que era trabajadora CAS y que tenía 15 días de descanso, o sea, la mitad. Frente a esas desigualdades que ya van surgiendo del 2008 al 2009 al 2012, es que en el año 2012 aparece la ley 29849. Esta ley 29849 lo que genera es hacer una serie de modificaciones. Pero modificaciones ¿a qué? Básicamente dice, ¿no? La presente ley tiene por objeto establecer la eliminación del régimen especial CAS regulado mediante el decreto legislativo 1057. En adelante ya no se le va a llamar, digamos, como un régimen especial de contratación, sino a partir de la emisión de esta ley 29849, este régimen CAS se convertía ya en una ley laboral, en un régimen laboral. Así como existía ya el régimen laboral 276, así como ya existía el régimen laboral 728 para las empresas privadas, entonces este CAS, que al inicio surge nada más como de alguna manera una forma de formalizar a los locadores de servicio, dándoles ciertos derechos, a partir del 2012 ya lo formalizan como un régimen laboral, con una mayor amplitud de beneficios, en este caso, de derechos, en este caso, muy similares a los que tenían el régimen, en este caso de la 276, o que tenían la otra ley laboral que era del 728 para las empresas privadas. En ese escenario es que gracias a esta ley 29849, que se emite en el año 2012, los trabajadores CAS ya no tendrían solamente 15 días de descanso, sino que ahora sí ya se habla de ¿qué? Se habla de la palabra vacaciones. Vacaciones. Que ya no serían de 15 días, sino que como se convierte en un régimen laboral, en una ley laboral, entonces tendrían, al igual que los trabajadores nombrados de la 276 que tenían 30 días de vacaciones, y al igual que los trabajadores del sector privado del 728 que tenían 30 días de vacaciones, ahora estos trabajadores CAS, a partir del 2012, también gozarían de esa misma cantidad de días de descanso, pero ya denominado vacaciones. Y no solamente eso se logra, sino que se logra que ese trabajador CAS perciba una remuneración no menor a una remuneración mínima. Se logra que su jornada máxima sea de 8 horas diarias en un máximo de 48 horas semanales. El descanso semanal obligatorio mínimo de 24 horas, un tiempo de refrigerio, aguinaldo por fiestas patrias y Navidad. Cuando nació el decreto legislativo 1057 CAS en el año 2008, no se concebía la palabra aguinaldo por fiestas patrias ni por Navidad. En el 2012 recién se incorpora este derecho. Lógicamente que es la misma gratificación que recibía en este caso el 276, ¿no? Que también se le daría a partir del año 2012
a este trabajador CAS en ese sentido. Téngase en consideración que aquellos que trabajan para la ley 728, el régimen laboral 728, que es el régimen creado para el sector privado, reciben un sueldo de gratificación 100% en julio, igual que las empresas privadas, y un sueldo de gratificación 100% en el mes de diciembre, al igual que las empresas privadas, y reciben también una CTS del 50% en el mes de mayo, igual que las empresas privadas, y reciben también el otro 50% del sueldo en el mes de noviembre por la compensación por tiempo de servicio, con lo cual se hace una sumatoria de 15 sueldos al año, con la única diferencia que algunas entidades del Estado que gozan de ese régimen laboral privado siendo entidades públicas, gozan del régimen privado con 15 sueldos al año, pero que también forman parte del escenario nacional laboral del sector público. Por eso reitero, ya a ese entonces, estamos hablando 2012, ya aparecían dentro de muchas entidades públicas del Estado, trabajadores de la 276, trabajadores de este régimen CAS 1057 y también trabajadores del 728, que era el régimen privado, pero que también lo tenían muchas entidades públicas porque nacieron con ese régimen privado siendo de función pública. ¿Qué otros derechos comenzaron a tener más los CAS a partir de la emisión de esta ley 29849 del año 2012? Sus vacaciones de 30 días, licencia con goce de haber por maternidad, por paternidad y otras licencias más. Tenían goce también para tener derechos respecto a la ley de seguridad y salud en el trabajo. Tenían también la posibilidad de tener la libertad sindical, o sea, yo trabajador CAS podía sindicalizarme, podía afiliarme a un régimen de pensiones, por lo menos ya para mi vejez, poder tener el sistema de AFP, o podía elegir la ONP, lo cual cuando nació en el 2008 el CAS no se había previsto un régimen pensionario y eso también fue parte de los reclamos que se hacían. Luego también se gozaba de la afiliación al régimen contributivo de la salud, entonces eso sí ya venía desde el año 2008, se confirma nada más en el 2012, se ratifica, y luego se recibe al término del contrato un certificado de trabajo. Ese era el detalle. Entonces, después del 2012 ya se había logrado un avance enorme, porque si bien es cierto, yo antes era locador de servicio, luego postulé a una plaza CAS, al inicio tenía 15 días de descanso y a partir del 2012 ya logro tener 30 días de vacaciones, logro tener mi salud, logro tener también ya mi pensión para mi vejez, logro tener ya mejores posibilidades de derechos y de desarrollo laboral. En gran medida, iguales en parte iguales a los que tenía un 276, porque también yo recibía la gratificación que recibía la enfermera, que era 276, y yo enfermero CAS 2012, ya también recibía yo mi gratificación. Si todo estaba tan bien aparentemente, porque se habían logrado muchos derechos laborales de ese CAS, ¿en qué cosa estaba mal? ¿En qué cosas se habían equivocado? ¿Cuál era el problema entonces del CAS? Si ya tenía goce de derechos muy equivalentes, muy similar a un 276, inclusive a un 728, parecido, no igual, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la dificultad de ser un contratado CAS? Era lo referido al artículo 10 del régimen CAS.
la extinción del contrato. En el literal H señala vencimiento del plazo del contrato. Vencimiento del plazo del contrato. Ese era el problema. Que yo, trabajador CAS, año 2013, año 2014, año 2015, yo venía trabajando muchas veces un año continuo, 2 años continuo, 3 años continuo, digamos, más años, menos años, pero llegaba un momento en que me decían, a fin de mes, gracias, hasta acá nomás, licenciado Núñez, termina sus funciones el 31 de este mes. Entonces, el 1 de enero, yo me quedaba al aire. Me quedaba sin ninguno de los derechos que estaba gozando hasta ese mes de diciembre. Mi gratificación, mi sueldo, licencias. En enero lo perdí automáticamente yo todo, pero no porque yo quería ni renunciaba, sino porque la entidad tenía la potestad de decirme, hasta acá nomás, gracias. Entonces, estos contratos podían durar un mes, podían durar 3 meses, podían durar 6 meses, podían durar un año, podían durar años. Pero también llegaba un momento, podían ser renovados. Pero también llegaba un momento en que me decían, hasta acá nomás, doctor Núñez, gracias, el 1 de febrero usted ya está fuera de la entidad. Nunca habiendo faltado, siempre habiendo llegado temprano, siempre habiendo hecho mi trabajo con esmero y dedicación. ¿Qué es lo que no tenía? ¿Qué es lo que me faltaba? Lo que tenía el trabajador de la 276. El trabajador de la 276 que tenía estabilidad laboral. No era contratado, era nombrado. Entonces nadie le decía hasta acá nomás, porque sabía que su plaza tenía presupuesto los 12 meses en adelante. En cambio, Yocas siempre estaba a salto de mata porque no sabía si me contratarán al siguiente mes o no me contratarán. Yo no sabía si me iban a renovar mi contrato de acá 3 meses o me iban a decir gracias, hasta acá nada más. Este tema del vencimiento del plazo del contrato, ese era el talón de Aquiles. Ese era el problema, porque ya se habían logrado derechos, vacaciones, gratificaciones, salud, ya se habían logrado licencias, ONP, ya se tenía eso. Pero ¿qué cosa no se tenía? Algo que es importante, la continuidad laboral. Que yo sí quería trabajar, pero la entidad me decía, hasta acá no más. Gracias. Ese era el escenario. Y así ha pasado muchos años, varios años, que mucho personal en el aparato del Estado, siendo régimen CAS, gozando de derechos, en muchos casos por años, llegaba un momento que tú no sabías qué día era, ni qué mes era, ni qué año era, y te decían, licenciado Juanito, muchas gracias, hasta este fin de mes nada más trabaja. Licenciada María, muchas gracias, trabaja hasta fin de mes. Y te quedabas en el aire. ¿Por qué? Porque no tenías ese derecho. ¿Cuál derecho te faltaba? Estabilidad laboral. Ese es el derecho hoy en día, diría yo, más añorado en el aparato del Estado. Esa palabrita, estabilidad laboral. Saber que yo voy a trabajar hasta mis 70 años de edad de manera ininterrumpida con todos mis derechos y nadie me va a decir
doctor Núñez, gracias, hasta este mes nada más trabaja. Pero esa estabilidad laboral solo lo tienen los trabajadores del régimen laboral 276 gracias a que tienen una resolución de nombramiento en el Estado de manera continua, permanente, con plaza y con presupuesto. Eso es lo más importante, plaza, presupuesto y que esa plaza sea continua. De eso vamos a hablar de acá un ratito. En ese interín, ya de estos años, y frente a la presión de los CAS que se sentían vulnerados en sus derechos, porque muchos de ellos trabajaban año a año esforzándose con dedicación, llegando puntual, haciendo un buen trabajo, esmerándose, no faltando a su trabajo, para que de un momento a otro llegue un fin de mes y te digan gracias, hasta acá nada más. En esa realidad es que aparece esta ley, la 31131. Esta ley 31131, denominada Ley que establece las disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. ¿Por qué esa palabra de la discriminación? ¿Se estaban refiriendo al tema remunerativo? ¿O a qué se habrían, por qué le habrían puesto este término discriminación, ¿no? Por ejemplo, a ella sí y a mí no. A él sí y a mí no. Es que hay un detalle. Y como les digo, el mayor problema del CAS, los derechos ya lo habían logrado, ya lo tenían. El problema era la temporalidad del contrato, que no sabía si me iban a renovar o no me iban a renovar. Esa era la angustia. Entonces, ¿dónde estaba la parte de la discriminación? En que el trabajador de la 276 trabaja tranquilo porque sabe que está nombrado hasta los 70 años, no tiene ningún problema, duerme tranquilo, sabe que nadie le va a decir hasta el 31 de este mes trabajas. Perfecto. El del 728, que es el régimen privado, pero que está aplicándose en el sector público en diferentes entidades. Digamos que una enfermera del régimen 728 también tiene la posibilidad que en el transcurso de los años, 3, 4, 5 años, la entidad la convierta en una trabajadora con contrato de plazo indeterminado. Ahí aparece esa palabra indeterminado. La palabra indeterminado no está en el decreto legislativo 276. La palabra indeterminado está en el decreto legislativo 728, que es el régimen del sector privado para las empresas. Si yo trabajo en una empresa privada, al inicio me van a contratar 3 meses mi periodo de prueba. Estoy hablando de una empresa privada. Hablemos de una clínica. Yo, enfermero, trabajo en una clínica privada. Me hacen un contrato, digamos, por 6 meses. De esos 6 meses, los 3 primeros meses en esta clínica privada son periodo de prueba. Perfecto. Paso el periodo de prueba, llego a los 6 meses, me llaman de la oficina de personal y me dicen, licenciado Núñez, por favor, firme usted, se le está renovando su contrato, hemos visto que usted es un buen personal, llega temprano, no falta, es puntual, trabaja con eficiencia, su premio en esta clínica es 6 meses más de contrato. Muchas gracias, doctor. Firme. Trabajo hasta diciembre. Llega a fines de diciembre. Me dicen,
licenciado Núñez, pase por personal, firme su contrato 6 meses más. Y así me tienen, ¿no? 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses, y llego a los 5 años, firmando contratos de plazo determinado. Sector privado, hablamos de contratos de plazo determinado cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, de acuerdo a lo que la empresa necesite de mi servicio. Pero resulta que yo ya llegué a los 5 años. De manera continua, de manera ininterrumpida en esta clínica privada, me llama el jefe de personal y me dice, el día de ayer, licenciado Núñez, usted ha cumplido 5 años de manera ininterrumpida. Ha sido un buen trabajador, ha trabajado puntual, nunca ha faltado, siempre ha hecho ahorro de los recursos de la clínica. Su premio es que a partir de hoy día, usted ya es un trabajador de plazo indeterminado. ¿Qué quiere decir que yo en esta clínica, yo a partir de hoy día ya sea un enfermero de contrato de plazo indeterminado? Que para que la clínica deje de requerir de mis servicios, va a tener que fundamentar una serie de hechos a fin de que ya no pueda ya yo continuar laborando. Entre ellos tendrían que, por ejemplo, iniciarme un procedimiento administrativo disciplinario, tendrían que buscarme una causal para despedirme, alguna negligencia en mis funciones. Es decir, ya la empresa no podría dejar de contratarme fácilmente porque yo, si ya tengo el contrato indeterminado, entonces adquiero un conjunto de derechos que por lo menos me dan una relativa estabilidad laboral en la empresa privada. Por lo menos la empresa conmigo no se va a meter fácilmente para botarme rápidamente. Tiene que buscarme una causal. Y mientras yo no les dé ese motivo, la empresa no puede deshacerse de mi servicio. Entonces, como ustedes ven, ¿no? En la 276, nombramiento. No se le toca. En el régimen privado, 728, pasó los 5 años, ya tiene un contrato indeterminado, también ya se vuelve, entre comillas, protegido por la ley, por tanto no se le puede sacar fácilmente, prácticamente ya es un trabajador permanente, no nombrado, el único nombrado es en el 276, pero en el 728 es permanente, de plazo indeterminado, ¿correcto? Pero pongamos, la clínica quiebra. Si la clínica quiebra, ya no puede seguir pues teniendo mis servicios y tiene que cerrar sus operaciones, vender el edificio. Me liquida por todos los años que trabajé y mañana me voy con mi liquidación, pero estoy en la calle. En cambio, el 276 no. El 276 tiene presupuesto del Estado asegurado hasta sus 70 años. Hay sus diferencias, ¿se dan cuenta? Entre un régimen y el otro, pero ambos de alguna manera tienen su protección, en el sentido que uno está nombrado y el otro tiene un trabajo de plazo indeterminado. En cambio, el CAS, si bien es cierto, ya tenía muchos derechos, pero no tenía eso, el indeterminado, el contrato indeterminado. Por lo menos para que ya después de cierta cantidad de años ya no vivan con esa situación de estar firmando contratos o no sabiendo en qué momento me dicen gracias, hasta acá nomás. En este escenario de esta ley 31131, que fue publicada el 9 de marzo de este año, luego voy a pasar a hablar sobre esto del TC, que lo declara inconstitucional, pero voy a saltarme un ratito a esta otra PPT. Dentro de la ley 31131, en su artículo 1,
se mencionaba que el objeto de la presente ley era incorporar al régimen laboral del decreto 728 a los trabajadores que desarrollan labores permanentes. Eso tiene que quedar muy claro, esa palabrita labores permanentes. A veces uno no tiene conciencia real. A veces yo puedo preguntar, señora Clarita, pero usted, ¿cuál es su condición? ¿Usted es una trabajadora permanente o es temporal? Ay, la verdad que no sé. Si tú que eres la trabajadora no sabes, entonces imagínate quién te lo va a decir. Que desarrollan labores permanentes, contratados bajo el decreto legislativo 1057, que es el CAS. Por lo menos así estaba emitido el artículo 1. En las entidades públicas cuyo régimen laboral es exclusivamente el del decreto legislativo 276, la citada incorporación se hace ese régimen. Por lo menos esta ley 31131 nace con la finalidad de que ese trabajador CAS que hacía labores permanentes pueda ser absorbido gradualmente y poco a poco a la ley cuyo régimen laboral pertenece esa entidad. Por ejemplo, en el caso de los hospitales, el régimen permanente en ellos, laboralmente hablando, es el 276. Entonces, las enfermeras eran CAS. Si esta ley no hubiera sido declarada inconstitucional, en un hospital hubieran tenido que pasar al decreto legislativo gradualmente, poco a poco, 276, siempre supeditados a la materia del presupuesto público. Y siempre y cuando esa enfermera no haya ocupado labores ocasionales, eventuales o temporales. No, para esas plazas no estaba dirigida esta ley, sino para labores permanentes. O sea que un ratito vamos a hablar un poquito más de qué cosas son las labores permanentes. Pero este artículo 1 por el Tribunal Constitucional fue declarado inconstitucional. O sea, que el trabajador CAS, constitucionalmente hablando, se vulneraban otros derechos al requerir que sean absorbidos a la ley 728 o que sean absorbidos al 276. El tema de mayor exactitud para que se declare el término de la inconstitucionalidad versa sobre el presupuesto. Como muchas cosas en el Estado. Si hay presupuesto, se pueden hacer obras, se pueden hacer mayores contrataciones de personal, se pueden dar mayores derechos, etc. Pero si el presupuesto está restringido, si el presupuesto está limitado, si no tenemos, digamos, mayor presupuesto, entonces era lógico de esperar que esta ley difícilmente iba a prosperar. Claro, para un trabajador que tiene 9 años continuos de CAS, para un trabajador que tiene 5, 6, 7, 8 años continuos siendo CAS, esta ley por lo menos le abrigaba una esperanza para que justamente pueda ya lograr esa estabilidad. Porque si yo pasaba al 276, entonces iba a lograr tener ya una estabilidad laboral. Y si yo pasaba al 728, también iba a aparecer la figura del contrato de plazo indeterminado, lo cual también me daba una relativa estabilidad laboral. Entonces, en ambos escenarios era bueno para el tema de ya no ser despedido de una forma, digamos, de un día a otro, ¿no? De un mes a otro, algo así, o de manera inesperada. En el artículo 2 de esta ley también se estableció algunos requisitos y entre ellos se vuelve a recalcar la palabra realizar labores de carácter permanente. Esta expresión es muy importante, sobre todo en el sector público. ¿Por qué?
Porque las labores de carácter permanente están vinculadas, están relacionadas al cuadro de asignación de personal. En el caso del régimen 276 en un hospital, quiere decir cuántas plazas presupuestadas, cuántas plazas presupuestadas existen en mi hospital en el área de unidad de cuidados intensivos. ¿Cuántas plazas presupuestadas existen en la unidad de cuidados intensivos de mi hospital? Entonces, hay dos oficinas administrativas y esto lo que voy a hablar guarda relación con lo que dijimos al inicio de esta conferencia. La importancia de conocer cómo funciona administrativamente los procedimientos administrativos del hospital donde yo trabajo. ¿Qué oficina administrativa de un hospital conoce cuáles son las plazas que tienen presupuesto para los 12 meses del año en la unidad de cuidados intensivos? Y hay dos oficinas administrativas que coordinan directamente sobre este tema, que son la oficina de personal, también llamada oficina de recursos humanos del hospital, y también llamada, bueno, en otros, hoy en día también llamada, ¿no? Subgerencia, gerencia de gestión del talento humano. Recursos humanos, personal. Yo como jefe de personal tengo que saber, tengo el mapeo de todo el hospital y de cuáles son las plazas que tienen presupuesto, que pertenecen al CAP de la entidad y que tienen presupuesto los 12 meses del año y que por tanto tienen el carácter, esa plaza, ese puesto de trabajo, tiene carácter de permanente. De permanente. Digamos que en la unidad de cuidados intensivos, que es un ejemplo que estoy haciendo, digamos que en la unidad de cuidados intensivos de mi hospital, de acuerdo a lo que señala el área de personal y lo corrobora otra oficina más, que es planificación y presupuesto del hospital. Planificación y presupuesto del hospital y la oficina de recursos humanos a ciencia cierta saben cuántas plazas de carácter permanente con presupuesto los 12 meses del año hay en la unidad de cuidados intensivos. Resulta que hay 2 plazas de médico y hay 3 plazas de enfermera de acuerdo al cuadro de asignación de personal de esa unidad de cuidados intensivos, que tienen presupuesto para los 12 meses del año. Por tanto, tiene el carácter de plazas o puestos de trabajo permanentes. Lo cual quiere decir que 2 médicos pueden tener, si son CAS, podrían tener presupuesto asegurado los 12 meses en la unidad de cuidados intensivos. Y 3 enfermeras CAS que ocupen esas 3 plazas también tendrían presupuesto los 12 meses del año. Pero ¿qué resulta si, por ejemplo, hay 2 médicos que son 276 en UCI? Están en puesto que tienen carácter permanente, asegurado su presupuesto, médicos. Hay 3 enfermeras que son 276 nombradas, también en UCI, pero hay una cuarta enfermera que recién ha llegado hace 2 años, mientras que las otras 3 enfermeras 276 están hace más de 5 años. Para reforzar el equipo de enfermería de UCI ha llegado hace 2 años una enfermera
CAS. Esta Hay que volver enfermera a CAS, nombrar. ¿Sí? esta enfermera CAS, entonces no tendría plaza permanente. Porque la plaza permanente lo tendría ¿quién? La 276. Son 3 276 que tienen plaza permanente y los 2 médicos. Y son más antiguas también, están hace 5 años, 6 años. En cambio, la CAS que ha venido hace 2 años ha venido a reforzar el servicio, pero de acuerdo al CAP de la entidad, no hay puesto, no hay un cuarto puesto para una cuarta enfermera con un presupuesto asegurado. Entonces, una vez que de repente la entidad ya no tenga presupuesto para esa plaza que está ocupando ese CAS en la unidad de cuidados intensivos, lo único que queda es rescindir el contrato. Decirle gracias, hasta acá nada más. En cambio, las otras 3 enfermeras, que son 276 y que son nombradas en ese hospital, para ellas sí va a haber presupuesto permanentemente, al igual que los otros 2 médicos que también están ocupando plaza permanente en esa unidad de cuidados intensivos. Ahora, bueno, la ley acá también hablaba de tener 2 años de modo continuo, haber ingresado a la institución mediante concurso público, ¿no? Que se da una entrevista, que se daba pues para el CAS, ¿no? Que se daba una evaluación del currículum. A los trabajadores que hayan renunciado a un CAS podían asumirlo de manera itinerante, de repente hacer una sumatoria de sus años, ok. Pero también fue declarado inconstitucional por el tribunal. En el caso del artículo 3 también, ¿no? Se hablaba de la incorporación del régimen CAS al decreto legislativo 728, que es la ley de productividad y competitividad laboral, pero es bueno distinguirlo. Esta ley es del sector privado para las empresas, pero que está, como les dije, ya dentro del aparato del Estado también en varias entidades. Y al decreto legislativo 276, que les estaba hablando hace un ratito, ley de base de la carrera administrativa y de remuneración del sector público, se realiza en forma progresiva, ¿no? También fue declarada inconstitucional, pero vuelvo a reiterar, básicamente la inconstitucionalidad parte por un tema de presupuesto público en este caso. Es que lógicamente las leyes pueden darse con un fin de ayudar, de promover un tema social, laboral, darle más tranquilidad a los trabajadores, pongamos, pero también el tema es el presupuesto de la República. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuántos miles de millones voy a necesitar a partir del próximo año si yo tendría que irlos incorporando, así sean por años, gradualmente, ¿no? De cuánto presupuesto tendría que ir manejando cada año, y el detalle es de que en qué medida también el Ejecutivo tiene hoy día el dinamismo económico para recabar, digamos, dinero y poder tener esa solidez económica. Entonces, a las finales, todo termina en un tema de números, en un tema de presupuesto, lo cual, digamos, siempre ha sido un talón de Aquiles en nuestro país, ¿no? Inclusive hay personas que necesitan cobrar ciertos derechos porque cumplieron 5 años en el sector público, su quinquenio, o por sus 20 años de que ya cumplieron, y muchas veces las entidades le dicen, no hay presupuesto, sigue esperando usted, al otro año será, por el tema del presupuesto público. En el artículo 4 se da una figura en la cual el Tribunal Constitucional señala que el primer párrafo, en este caso, no lo declara inconstitucional, el primer párrafo del artículo 4. Acá está, digamos, un poquito el kit del asunto. Mientras que el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, el artículo 5 fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pero el artículo 4 tenía 2 párrafos, párrafo 1 y párrafo 2. El párrafo 1 no fue declarado inconstitucional, pero el párrafo 2 sí. En el caso del párrafo 1, ¿qué decía la ley 31.131? Desde la entrada en vigencia de la presente ley,
hasta que se produzca la incorporación que se refiere el artículo 1, los contratos administrativos de servicio son de carácter indefinido. Son de carácter indefinido. Esta palabra indefinido guarda correlación con el decreto legislativo 728 de las empresas privadas, que también se le llama contrato de plazo indeterminado y otros especialistas le llaman contrato de plazo indefinido. Indefinido, ¿no? Motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada. Al salvarse este párrafo, se abría la puerta de que todos aquellos trabajadores CAS que al día 9 de marzo de este año estaban ocupando, y ahí entra la palabra clave, un ratito, déjenme retroceder, si no, un segundo, que al día 9 de marzo de este año, todos los trabajadores CAS estaban ocupando una plaza, ¿no? En la estructura de ese hospital, de esa entidad pública, y que esa plaza CAS era una plaza que tenía la condición de carácter permanente, entonces se daba la protección para que ese trabajador mantenga esa continuidad de carácter ya indefinido y no esté renovando contrato como era antes, como les decía yo, ¿no? Los contratos antes, el CAS tenía que renovarlo cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. No, ahora no. Este párrafo le abre la puertita para decir, muy bien, si el señor Juan Pérez era, digamos, no sé, pues asistente administrativo en una entidad, o qué sé yo, enfermera en una plaza orgánica del pabellón de pediatría, y ella estaba ocupando una plaza orgánica presupuestada, en este caso, y hacía labores permanentes los 12 meses del año, en este caso, entonces, y al día 9 de marzo, tenía su contrato vigente porque le habían hecho un contrato, digamos, de, se me ocurre, de enero a junio por 6 meses, y justo el Congreso emitió el día 9 de marzo, cuya vigencia del contrato de la enfermera estaba habilitado, porque era por 6 meses, y justo estaba dentro del 9 de marzo, y ocupaba una plaza de labores permanentes, y estaba en una plaza orgánica que tenía presupuesto, porque si es permanente, entonces hay un presupuesto para los 12 meses, entonces a ella le tutelaba, le protegía este carácter ya, ese CAS para esta enfermera se convertía de carácter indefinido. Por eso, cada persona, hace un tiempo atrás me decía una profesional, en mi caso yo tengo un CAS, me decía, ¿no? Pero tengo un CAS que solamente es desde marzo hasta diciembre. Tiene presupuesto, esa Plaza CAS, vengo trabajando ya 2 años en una entidad pública, pero su presupuesto de ese CAS solamente se habilita de marzo a diciembre. Enero y febrero, ella no tiene vínculo contractual con esa entidad pública, enero y febrero, solo de marzo a diciembre. Entonces, no tendría ese carácter de permanente. Permanente es los 12 meses. Y vuelvo a reiterar, eso tiene que ver mucho con el área de presupuesto de la entidad y de personal, porque ellos saben dónde están esas plazas que tienen carácter permanente y que tienen presupuesto asegurado para los 12 meses del año.
En algunos casos, he leído algunos contratos CAS, no especifican en el contrato CAS, literalmente he leído algunos contratos donde no especifican literalmente que digan, no, esta plaza de ingenieros civiles de carácter permanente, no he visto, no he leído, así que literalmente es en el contrato de este trabajador CAS. Pero vuelvo a reiterar, el tema radica en función del carácter permanente que tenga esa plaza. Y por tanto, tiene la posibilidad. Entonces, y esto, el salvar este párrafo también tiene otro efecto. Tiene un efecto social. En el sentido de que muchos de los trabajadores CAS que venían laborando por años en puestos permanentes del Estado, en su condición de profesionales, de técnicos, en el puesto, pero era un CAS permanente. ¿A qué le decimos? Ya les expliqué, ¿no? El término permanente no solamente es que esté también a través del puesto y del presupuesto en esa entidad pública, sino que también, por otro lado, esté en el cuadro de asignación de personal, en el cuadro orgánico de esa entidad. Como les decía, ¿no? Servicio de, no sé, pues, urología, una plaza de médico, 2 plazas de enfermera. Pero resulta que en la realidad, en ese servicio de urología, solamente hay 3 plazas que tienen presupuesto para todo el año. El médico y 2 plazas de enfermería. Pero hoy día, que es 17 de diciembre, en ese servicio de urología hay 5 enfermeras y un médico. Si lo descartamos al médico, su plaza está asegurada los 12 meses. Pero de esas 5 enfermeras que están en urología, cuando en la estructura orgánica dice que solamente hay presupuesto para 2, habría que ver quién de las 5 enfermeras está ocupando esas 2 plazas que tienen presupuesto permanente, que tienen carácter permanente, lo cual quiere decir de que el servicio de urología mínimamente tiene que funcionar con un médico y con 2 enfermeras. Menos de eso no puede. Eso es lo que está en el cuadro de asignación de personal de las oficinas de personal en correlación con presupuesto de la entidad, planificación y presupuesto. Y las otras 3 enfermeras, probablemente una sea locadora de servicio y 2 sean CAS, no lo sé. Pero habría que ver quiénes ocupan las plazas que tienen presupuesto permanente para decir que si haya una enfermera CAS que está en la plaza de carácter permanente con presupuesto los 12 meses, entonces esa plaza sí tendría el carácter de indefinido a partir del 9 de marzo en adelante. Y de repente hayan otras 3 enfermeras que no están en esa plaza permanente de ese servicio de urología. Entonces, ellas sí de repente tendrían que en algún momento dejar de laborar porque no es una plaza presupuestada y no tiene carácter permanente en el sentido de que para esa plaza CAS. En el párrafo 2 de este mismo artículo sí se declara inconstitucional. Dice, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ninguna entidad del Estado podrá contratar personal, ¿no? Entonces, la ley cuando nace con el espíritu de que ya no exista más contratos en el Estado bajo el régimen del Servicio de Contratación Administrativa CAS, en ese sentido. Pero el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional. Por eso algunos doctrinarios, algunos especialistas señalan de que bajo la lógica que el TC lo ha declarado inconstitucional, la negativa de que no podría el Estado contratar más personal CAS, como ha sido declarado inconstitucional, bajo el sentido, no sé, de una lógica inversa, entonces el Estado podría seguir contratando bajo el régimen CAS y también renovar los contratos vigentes
y los contratos de suplencia y los contratos de confianza. Estos dos escenarios sí han quedado abiertos. Contrato de suplencia y contrato de confianza vía CAS. Sí es válido. Y renovar contratos sí, CAS, como podría ser el caso del CAS COVID, ¿no? En el sector salud, pero siempre por necesidad de servicio y por otras razones que ahorita lo vamos a comentar de acá unos minutitos. El artículo 5 también fue declarado inconstitucional. La implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo al presupuesto. Ese es el talón de Aquiles. ¿De dónde sacamos plata para más de 300,000 trabajadores? Ahí está el detalle. Y en las disposiciones complementarias quedó siempre la posibilidad, no fue declarado inconstitucional el artículo 5, duración, dice, ¿no? El contrato administrativo de servicios CAS es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia. Lo cual quiere decir que si el día 9 de marzo de este año yo estaba ocupando una plaza CAS con carácter de transitorio o con carácter de suplencia, quiere decir que por más que yo era un CAS el día 9 de marzo con un contrato vigente, pero estaba reemplazando a alguien, estaba supliendo a alguien o era un contrato temporal para un servicio solamente específico que iba a durar un tiempo específico, entonces la ley no me acogía el tiempo indeterminado en este caso. Por eso dice, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria. La protección del tiempo indeterminado era para los CAS que estaban ocupando plazas que tenían el carácter de permanente porque en la estructura orgánica de esa entidad figura que ese CAS estaba ocupando esa plaza. Como un amigo me decía, ¿no? Les comento. Un amigo me decía, mira Jesús, me dice, en esta oficina hay una plaza de jefe que está en el CAP de la entidad, cuadro de asignación de personal. Hay una plaza de jefe presupuestada para los 12 meses. Hay 2 plazas de contadores. Y hay 2 plazas de abogados. De los cuales, ¿cómo está repartido estas 5 plazas presupuestadas? El jefe es decreto legislativo 276. Los 2 contadores, un contador es decreto legislativo 276 nombrada y el otro contador es régimen CAS, pero es permanente esa plaza de ese contador al día 9 de marzo, CAS. Y de los abogados me dice, hay un abogado que es 276 nombrado, permanente, y la otra plaza que hay es de otro abogado que está ocupando, que es CAS, que al día 9 de marzo estaba con un contrato vigente por 3 meses, de enero hasta abril. Y justo le cae el día 9 de marzo la ley. Ese abogado CAS también estaba ocupando una plaza permanente, porque esa oficina de esa entidad tenía 5 plazas. Una jefatura, 2 contadores, 2 abogados. De los cuales estaba repartido 3 plazas eran 276, 2 plazas eran CAS permanente. Uno para abogado y el otro para contador. Ese contador y ese abogado que tenían el contrato vigente al 9 de marzo, automáticamente han adquirido el derecho de tiempo indeterminado. Si es que hubiera habido cualquier otro tipo, de repente, no sé, un administrador que también trabaja en esa oficina, pero estaba en condición de suplencia o transitoria, pero que tenía vigente el CAS al 9 de marzo,
pero su misma condición de que era temporal en su contrato, porque estaba supliendo de repente, no sé, a una secretaria, digamos, entonces no le acogía el carácter indeterminado. Y luego también este artículo 10 señala que a las plazas CAS actuales que laboran en una plaza permanente y que al día 9 de marzo la ley los protege con este tiempo indeterminado, el contrato administrativo de servicios se extingue por, literal F, decisión unilateral de la entidad con expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador y debidamente comprobada. Es decir, que para aquellos trabajadores CAS que estaban en plazas permanentes al día 9 de marzo, ¿no? Y que venían trabajando ya de forma continua, a partir de la emisión de esta ley, entonces le da la posibilidad de protegerlos, generando un contrato ya de plazo indeterminado, y que la entidad podría dejar de utilizar, digamos, los servicios de este trabajador siempre y cuando se exprese una causa disciplinaria, o sea, algún tipo de conducta que vaya en contra de la entidad y que esto ocasione a que se derive en un procedimiento administrativo disciplinario donde el trabajador tenga lugar a defenderse, a hacer uso del derecho de defensa, y si aún así la entidad determina que se debe de dar por terminado y concluido este CAS, que a pesar que es un CAS de tiempo indeterminado, pero la conducta, mejor dicho, la inconducta de este servidor ha sido, digamos, de tal magnitud que la decisión de la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario concluye que se dé por concluida el contrato de ese trabajador, en virtud a la inconducta que ha presentado ese trabajador. En ese escenario, dentro del ejercicio de un derecho de defensa, donde también ese trabajador haya podido presentar sus recursos impugnatorios para poderse defender, pero a pesar de eso, la decisión de la Secretaría Técnica es que se dé por concluido su contrato CAS que tenía de tiempo indeterminado, entonces, solo en ese escenario sí es posible que se dé por concluido la relación contractual entre la entidad y el trabajador, aún teniendo ese CAS de tiempo indeterminado. Ahora, yendo un poquito más, tenemos este escenario actual que es el tema del CAS COVID. En la ley del presupuesto público para el año 2022 está previsto, en este caso, la posibilidad de, dentro del capítulo 4, las disposiciones especiales en materia de salud, en el numeral 43.3, literal A, les voy a leer y luego lo comentamos. Dice, financiar la continuidad del personal contratado bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo 1057. Decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 en el Ministerio de Salud, gobiernos regionales, Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que cuenten con registro en estado ocupado en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, así como el financiamiento de las contraprestaciones del personal asistencial del Seguro Social de Salud,
contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 en el marco de lo establecido en el numeral 27.2 del artículo 27 del Decreto de Urgencia 029-2020. Para tal fin, los contratos administrativos de servicios tienen naturaleza estrictamente temporal. Repito, para tal fin, los contratos administrativos de servicios CAS tienen naturaleza estrictamente temporal y quedan resueltos automáticamente una vez culminada la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia del COVID-19. Quiere decir que si yo soy enfermero y tengo un contrato de CAS, pero mi contrato CAS está estrictamente vinculado al tema de la emergencia sanitaria para la atención del COVID-19, ¿no? Mediante el cual yo estoy laborando. Mi contrato que yo tengo como enfermero en estos momentos, laborando en materia de COVID-19 en esta entidad, ¿no?, de salud, es estrictamente temporal. Y queda resuelto mi contrato una vez que se dé por culminado la emergencia sanitaria en el país. Decreto Supremo 025-2021 de fecha 13 de agosto 2021, ampliación de la emergencia sanitaria en el Perú. El gobierno prorrogó el estado de emergencia nacional por el plazo de 180 días a partir del 3 de septiembre del 2021 hasta el 1 de marzo del 2022. Lo cual quiere decir que en mi caso, que yo tengo un contrato CAS, no en labores de la atención sanitaria del COVID en el hospital XX, digamos en este caso, entonces me van a poder prorrogar mi contrato todavía hasta por lo menos el 29 o 28 de febrero, en este caso. Y lo cual va a quedar superditado a que si van apareciendo estas variantes que están sucediendo fatalmente en el mundo y la situación seguimos en este estado, digamos, con nuevas variantes, y el gobierno establece de que habría que seguir prorrogando la emergencia nacional y el centro de salud donde yo trabajo en el CAS COVID siguen atendiendo casos también de COVID, entonces es muy probable que mi contrato se va a seguir dilatando. Sería la interpretación. Hasta esta parte era lo que quería comentarles respecto al tema del contrato administrativo CAS. Espero que haya sido lo más entendible posible. He tratado de hablar lo más claramente posible. Y bueno, quedo a su disposición para estos últimos minutos absolverle de repente algunas dudas que no han quedado muy precisas en el desarrollo de la exposición. Y bueno, y darle pase al licenciado Ramiro González para que él, digamos, pueda ser nuestro interlocutor en ese sentido y bueno, y agradecerles a ustedes la atención prestada a mi persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Núñez. Como siempre, excelente la explicación, muy didáctico. Y bueno, colegas, ¿algunas preguntas? Muy bien, aquí escriben, muchas gracias por su clara explicación, señor Núñez, de parte de la licenciada Carmen, la licenciada Nancy Villús, excelente ponencia. Muy bien, ¿alguna duda que tenga? En todo caso, bueno, de manera particular para mí ha sido muy explícito, muy clara, pero igual de todas maneras, si tuvieran alguna pequeña duda o algo que tal vez haya quedado, por favor aprovechen esta oportunidad que el doctor Núñez a bien os responderá. ¿Sí? ¿Alguna preguntita o algo que puedan designarse?
A ver, buenas tardes. Buenas Soy la tardes. licenciada Zuna. Sí, licenciada, Buenas dígame. tardes, soy la licenciada Zuna. Una consulta. Cuando un personal CAS normal renuncia, como ya su plaza está presupuestada, ¿se puede solicitar que nos contraten otro personal a reemplazo del CAS que ha renunciado? Esa es una pregunta. La segunda, con respecto al personal de contrato CAS COVID, ¿no? Aquí en el hospital nos han informado de que su contrato de ellos están renovándose cada 2 meses, ¿no? Está permitido otro. Con respecto también al personal CAS COVID, si un personal sale embarazada, automáticamente su contrato ya no se puede renovar. Esas serían mis preguntas. Gracias. Ok, licenciada. A ver, más o menos a ver si le he podido entender sus preguntas. La primera es en el caso de que un CAS haya renunciado, entonces haya quedado liberado ese presupuesto, entonces sí se podría contratar a otra trabajadora para que cubra esa plaza CAS, siempre y cuando no se olvide exista la necesidad de la entidad, la necesidad. Por otro lado, en caso del CAS, cuando cada 2 meses están siendo, digamos, contratados, considero de que en ese sentido, acuérdese que los contratos CAS para este tipo de efectos, por ejemplo, el contrato CAS COVID, estamos hablando de un tema que la misma ley de presupuesto lo señala de que tiene un carácter de temporal en ese sentido. Por tanto, si lo están haciendo cada 2 meses, no creo que puedan contravenir alguna norma en ese sentido, porque también están de alguna manera superditados a que si el gobierno va a seguir dilatando, en este caso, la medida sanitaria, y existe la necesidad en esa jurisdicción, entonces se tendría que seguir ampliando el contrato de este trabajador. Por ejemplo, ¿no? Yo escuchaba que en la región Tacna ya han avanzado, no sé, a un alto nivel de porcentaje, digamos, de vacunación, y de repente hay una mínima cantidad de repente ya de personas que se infectan. Hablemos de la región Tacna, por citar un ejemplo, una ciudad más pequeña. Entonces, si por ejemplo, ¿no? En esa ciudad antes habían, por así decirlo, 1000 plazas CAS COVID, pero a nivel de la región Tacna ha ido ya disminuyendo en ese sentido, digamos, la enfermedad, y por otro lado, digamos, casi el 90% ya está vacunado. Entonces, de acuerdo a mi necesidad en ese sentido, de repente yo también voy reduciendo y esas plazas de CAS COVID, porque ya no necesitaría tener ya 1000 enfermeras, porque tranquilamente con la realidad social que tengo, puedo abastecerme con 100 enfermeras nada más. Entonces también todo está superditado a la medida siempre de la necesidad, de la realidad social en ese caso, y también que se siga manteniendo la emergencia sanitaria en ese caso. Y por otro lado, si está embarazada, en ese sentido, habría que prever qué es lo que dice el contrato en estos escenarios en el cual, digamos, la trabajadora pueda tener, digamos, no sé, pues, si el contrato es cada 2 meses y está gestando, habría que preverlo en ese sentido, digamos, cuál va a ser la figura, dependiendo, no sé, su estado gestacional, pero el Ministerio de Trabajo, digamos, se tiene entendido de que toda persona que esté embarazada y que se acredite que esté embarazada, y que una vez que inclusive la jefatura de personal tenga conocimiento de ese hecho, está obligado a seguirle renovando el contrato por su condición de estar gestando en ese sentido. Pero habría que de todas maneras revisar las cláusulas que tienen el contrato CAS en ese sentido para ver si hay algún tipo de literal respecto a este aspecto particular que podría ser el embarazo. Pero vía el Ministerio de Trabajo hay protección para la trabajadora gestante. Muy bien, espero haber absuelto sus consultas, licenciada. Sí, me ha quedado muy claro. Gracias, doctor. Gracias, gracias a usted. Entonces, aclarado que estar embarazada no es una causal de suspensión. Bueno, al menos que se revise el contrato, pero la gran mayoría de ellos determina que no. Al contrario, como dice el tutor, siempre se atribuye, se podría decir un plus más
o prioridad, se podría decir, a una gestante, ¿no? Y las leyes lo avalan de aquí hasta el cielo, se podría decir. Ah, sí, sí, así es. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda? Última duda, pregunta, la última, por favor. En todo caso, para dar por terminada ya el penúltimo día del curso de competencias de enfermería, ¿sí? Gracias al Sindicato de Enfermeros del Hospital San Bartolomé, el cual también en esta fiesta navideña está otorgando a los miembros de la orden un maletín para su laptop, portalaptop, si no me equivoco, y su panetón. Asimismo también, muy aparte, la empresa Cevixa está también brindando unos premios, que es la canasta navideña que se va a sortear el día de mañana. 3 canastas navideñas por el día, por la fecha navideña y por ser el último curso en este año. Muy bien, creo que ya no hay otra pregunta más, ¿sí? Licenciada Nancy, ¿algo que acotar? Ya, escribe. No, creo que ya quedó todo claro, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias, doctor Núñez, gracias por la explicación, como menciono, muy clara, explícita. Creo que más claro es imposible. Muchísimas gracias a todos los miembros de la orden. Ramiro, licenciado Ramiro. Licenciado Ramiro. Sí, tuve dificultades un momentito. Además, adelante, agradecer al ponente, que realmente ha sido una excelente ponencia para ver, valga la redundancia, para que puedan tener una mejor claridad frente a todas las dudas que se hayan presentado en lo que es en cuanto al régimen de CAS, ¿no? Entonces, y también lo de CAS-COVID que ha mencionado último. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a tener más clara, ¿no?, nuestro nivel a veces de contrataciones que tenemos a nivel institucional, ¿no? Y que nos ayuda muchísimo ver nuestras normas también, nuestros decretos para ello. Yo agradezco muchísimo esta ponencia, señor licenciado, ¿no? Porque realmente nos ha despejado muchas dudas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, más bien, por la paciencia y por la participación. Y agradezco nuevamente a la institución del Centro Biológico de Investigación y Capacitación en Salud por invitarme a estas conferencias, que la única finalidad que tiene es que ustedes también se nutran de materia, que todo esto pertenece al mundo de la administración pública, en la parte del derecho administrativo, en la parte de procedimiento administrativo, y Dios quiera que más adelante nos podamos ver con otros temas que también ustedes se puedan enriquecer y puedan conocer más de sus derechos y de que puedan, digamos, sentirse más protegidas en sus centros laborales. Muy agradecido y una feliz Navidad también a todos ustedes. Muchas gracias, licenciado Ramiro, por la invitación. Muchísimas gracias, Magíster. Un abrazo a la distancia, cuídese un montón y también feliz Navidad y próspero año nuevo. Pásale bonito. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Damos por finalizado el tema, ¿no? Porque mañana ya es el último día del curso. Y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. A seguir cultivando esto de la información, a seguir preparándonos, a seguir conociendo, porque es parte de nuestro derecho y es parte de nuestro deber. Porque valgan las verdades, inclusive en el pliego presupuestal nos dan un pequeño espacio para poder costear incluso nuestros gastos institucionales por medio de la educación, el cual la formación es clave, fundamental en cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas, exclusivamente las públicas. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Cuídense un montón, bendiciones. Gracias.